I would like to present some issues and to give my presentation about Ukrainian experience in reparations of serious human rights violation. I heard a lot yesterday about Argentina's experience, about such victims of serious human rights violations. Las víctimas de las serias violaciones de los derechos humanos. Por suerte eso fue en el pasado. En Ucrania no en el pasado tan remoto, porque todas nuestras violaciones no fueron en julio, pero en diciembre, el invierno europeo, así que me gustaría compartir mi experiencia sobre esto. Mi país, Ucrania, es un país bastante joven. Se ganó su independencia en 1991 cuando se desintegró la Unión Soviética. Antes era la República Socialista Ucraniana, una de las repúblicas de la Unión Soviética. Hace más de 20 años que Ucrania es un país independiente y fue un país muy pacífico. Pasamos por todo el proceso de independencia sin un arma y tuvimos mucha suerte, pero el último invierno, en noviembre, diría que una tragedia sucedió porque nuestros ciudadanos cometieron violaciones muy serias de los derechos humanos y ahora deberíamos saber cómo ayudarlos y cómo resolverlo. Todo comenzó con algo que se llamó Euromaidán. Es un evento que se tradujo como la Plaza Europea. Euromaidán la Plaza Europea fue una protesta que comenzó en noviembre de 2013 después de que nuestro expresidente Viktor Yanukovych anunciara una asociación con los europeos y entre nuestro país y Ucrania. Él se negó a firmar este acuerdo y algunos ucranianos se manifestaron en las calles para demostrar su apoyo a Europa. Era una reunión pacífica, la gente llevaba carteles, banderas, como una manifestación. Pero nuestro gobierno utilizó algunos tipos de procedimientos que violaron derechos humanos. Primero, la violación al derecho de congregarse. Después, el uso abusivo de la fuerza. En 9 ciudades de Ucrania sucedió esto. En algunos casos hubo una decisión fundamental de prohibir las manifestaciones. La policía implementó estas decisiones temprano por la mañana, cuando no había muchos protestantes. El uso abusivo de la fuerza, 2 veces lo hizo la policía, en primero el 30 de noviembre, el segundo el 11 de diciembre. En ambas ocasiones la policía golpeaba a gente, estudiantes, gente fue lastimada, acoso de los quejantes o de los reclamantes. Hubo muchos testigos que vieron cómo no se podían demostrar, no podían protestar porque tenían miedo de ser perseguidos, y juicios injustos. Algunos de los activistas fueron enjuiciados y encadenados o enviados a prisión de forma injusta, y aquí el movimiento de la Plaza Europea empezó en ese momento, en esa época. Después de unas leyes antiprotestas que se aprobaron a fines de diciembre de 2013, la policía y nuestro gobierno comenzaron a usar su poder contra los demonstrantes, los protestantes. Más de 100 personas fueron asesinadas durante estos eventos, estas protestas. Aproximadamente 15.000 personas fueron heridas y más de 100 personas desaparecieron o se consideran desaparecidas. Ese fue el resultado de nuestra acción gubernamental. Entonces, a nuestras víctimas las llamamos las 100 celestiales, porque son más de 100 que fueron asesinados sin ninguna razón,
por francotiradores desde las azoteas durante varios días, y los activistas de los derechos humanos no podían hacer nada porque estaban en la multitud y los francotiradores apuntaban a la multitud. Entonces, ¿cuáles fueron los derechos fundamentales que se violaron? El primer derecho a la vida, el derecho a la salud, derechos de propiedades y muchos otros derechos que pueden reconocer como derechos fundamentales. Es horrible, pero no es algo antiguo, es algo muy reciente. Yo participé en estos eventos, también visité a la Plaza Europea. Conozco a mucha gente de primera mano que sufrió estas violaciones de derechos humanos. Entonces yo soy responsable, yo misma, de ayudar a esas víctimas a que tengan su reparación. Como sea que podamos ayudarlos. No es fácil trabajar con las víctimas hoy, porque todavía tienen miedo de cualquier tipo de comunicación, sufrieron mucho, todavía están enfermos algunos. Es muy difícil comunicarse con una madre que llora porque su hijo fue asesinado en un evento de este tipo y ella lo recuerda y tiene un montón de fotos sobre la mesada. Es muy difícil, es muy emocionante, pero aún así nosotros, como activistas de los derechos humanos, como abogados, deberíamos pensar en cómo ayudarlos. ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer para que tengan algún tipo de reparación, para hacer que estas víctimas y sus parientes se sientan de alguna manera felices? Sé que no es fácil ahora, pero en el futuro se podrían sentir mejor. Como resultado de todos estos eventos, se llama Verkhovna Rada, es el parlamento ucraniano que encontró que el presidente no estaba en capacidades de cumplir con sus tareas. El presidente Viktor Yanukovych y su entorno escaparon a Rusia. Tuvimos otras elecciones presidenciales el 25 de mayo y ahora tenemos un nuevo presidente, Petro Poroshenko, que ganó con más del 50% de los votos. Esa situación tan cruel se terminó, pero aún después tenemos que trabajar con las víctimas. Entonces, nuestras personas deberían aplicar a las reglamentaciones, es para lo mismo para todos los países del Pacto del Este, porque tienen un pasado similar, una doctrina de legislación soviética que heredamos, y tenemos una situación similar, reconociendo personas que son víctimas. Entonces, las víctimas son personas que individual o colectivamente sufrieron daños, incluyendo daño mental o físico, emocional, económico o un impedimento sustancial a través de actos iguales o omisiones de otras personas, incluyendo al Estado. Entonces, reconocen a cualquier persona como víctima que sufrió directa o indirectamente una herida, su salud, una propiedad. También las víctimas son los parientes de la gente que fue asesinada. Si no las identificamos como víctimas, no pueden recibir la reparación. Entonces, toda nuestra ley se podría poner en toda la gente que estuvo involucrada en procesos de violación de derechos humanos, incluyendo el Estado. El estatus de una persona, de una víctima, no subyace en si el perpetrador o la violación fue identificada, aprendido o capturado, enjuiciado o sentenciado. Diciembre, enero, febrero, no todos los casos han sido cerrados, muchos están abiertos. No podemos decir que hemos identificado a todos los francotiradores que mataron gente desde las azoteas o policías que golpearon a estudiantes, pero esta gente que sufrió de los abusos de los derechos humanos, todos son víctimas a pesar de las imposibilidades de identificar a los criminales que perpetraron tales crímenes. Las víctimas se dividen en dos grupos: víctimas directas, gente que ha sufrido directamente, que tiene problemas con su salud, propiedad, etcétera, o cualquier individuo que ha sufrido algún daño como resultado directo de otra persona
que ha sufrido violaciones de derechos humanos, víctimas indirectas como los padres de niños que han sido asesinados, mujeres que han perdido a sus esposos, niños que han perdido a sus padres y madres. Estas víctimas, sus derechos humanos, sus vidas no han sido violados, pero sí la de sus parientes. Algunos de los problemas que tenemos en la legislación interna nacional de Ucrania es en relación a las pruebas. La gente debería dar prueba de los crímenes que denuncia cuando lo lleva a la corte. Para las víctimas directas tienen que llevar una prueba de daño físico. Tienen que llevar, por ejemplo, si fue un daño a la salud o un daño físico. Si tuvieron, por ejemplo, un daño a su propiedad, a sus cámaras, las cámaras que estaban utilizando para cubrir las protestas, pruebas de comportamiento ilegal también hay que presentar. Es decir, hay que llevar una prueba de que estos actos fueron cometidos por comportamientos ilegales y también el daño que esta persona sufrió también tiene que ser demostrado. Para las víctimas indirectas necesitamos un ítem más de prueba y es la prueba de relación entre la víctima directa y la víctima indirecta. Es decir, la madre tiene que probar que es la madre del hijo que murió asesinado en la protesta. Deberían llevar esas pruebas a la corte para que el juez pueda establecer que tienen vínculos o relaciones con la persona que fue la víctima directa de estas violaciones. También, como en el caso anterior, prueba de daño. Esa persona pueden decir también, argumentan también un daño moral, pero también deben presentar pruebas de eso y se debe argumentar un monto de compensación, también la prueba de comportamiento legal y de casación o de causa también. Tipos de remedios o de recompensas. En la ley ucraniana y en otros países del Pacto del Este tienen unas leyes civiles o sistemas que se basan en leyes civiles. Tenemos leyes públicas y la ley criminal por un lado y la ley pública por el otro. Entonces podríamos dividirlo en recompensas privadas y recompensas públicas. Las reparaciones criminales en muchos casos se resuelven en Ucrania, pero la mayoría están en proceso. No se puede identificar aún quién fue el verdadero criminal. Hay casos criminales contra nuestro expresidente, contra nuestro procurador general, pero no están en Ucrania, así que no pueden realizarse adecuadamente estos juicios o los casos. Y para las reparaciones civiles, como en las leyes internacionales, tenemos los métodos de restitución, compensación y satisfacción. Para la restitución, como forma de reparación, es para restaurar a la víctima su estatus original. En esas condiciones es imposible, pero podríamos hablar de restauración de la libertad porque mucha gente fue a prisión durante esos días, pero esta es una restitución como un resultado de una actividad o de activismo a favor de los derechos humanos. También restauración del empleo. También mucha gente fue despedida de sus trabajos por participar en las protestas y también los ayudamos a implementar leyes para que retornen a sus trabajos. Y también propiedad que ha sido robada, destruida.
Pero cuando hablamos de asesinatos o de temas de salud, no podemos hablar de restitución en esos casos. Compensación es el principal remedio utilizado en este campo, el principal recurso que se utiliza. El daño es apropiado y proporcional a la gravedad de la violación. Se divide en dos tipos: compensación por daño moral y compensación por daño material. La moral es muy difícil de probar. En primer lugar, la existencia del daño moral, y por otro lado, difícil establecer el monto de compensación. No podemos contar el sufrimiento en dinero. No podemos decir que esta mujer sufrió $100.000 estadounidenses o esa otra madre sufrió $150.000. ¿Cómo cuantificar el sufrimiento? Entonces, cuando contamos los daños a la propiedad, podemos tener expertos que vengan y dicen, ok, se rompió este vidrio, sale tanto, y eso se cuantifica fácilmente. Para el daño moral es extremadamente complicado. Necesitamos tener expertos de análisis psicológico para ver que esta persona sufrió daños irreparables morales, y el monto de la compensación tiene que permitir que la persona esté un poco mejor, más feliz. Es un procedimiento muy difícil el que estamos atravesando. La compensación por daño material se divide en dos subgrupos: daño real, donde la persona perdió fondos o dinero, por ejemplo gastos de funeral, o por ejemplo gastos médicos, o gastos de reparaciones en su hogar o en su negocio, cuando hablamos de una violación de las leyes de propiedad. Y el lucro cesante es una compensación para niños que han perdido a sus padres, mujeres que han perdido a sus maridos. Y cuando hablamos de asesinato y de derechos humanos, cuando hablamos de daños médicos, fueron, por ejemplo, cosas que la víctima no pudo obtener cuando estaba en el hospital. También necesitamos contar todos los daños, porque los daños materiales pueden ser contados y pueden probarse, o se puede probar que estos daños existieron, y se puede pedir una compensación. También, más allá de las compensaciones civiles, podemos usar unos fondos públicos de los fondos estatales. Tenemos la legislación social que le permite al Estado recibir, o a algunas personas recibir del Estado, montos fijos a las personas que sufrieron de violaciones de derechos humanos. Es mucho más fácil recibir estos fondos, por un lado, porque no necesitamos probar el monto de la violación o de los daños, pero en Ucrania no es un país rico, nuestro presupuesto está totalmente hundido, entonces es muy difícil recibir esta compensación social. La gente debe reunir muchísimos papeles, muchísimos documentos para ir a los servicios sociales para recibir este tipo de compensación. Tenemos muchos problemas en este campo y tenemos un camino muy largo por delante, pero yo creo que si todos, y en todo el mundo, en todos los países, en todos los continentes, se dicen nunca más, vamos a lograrlo. Vamos a lograr que nuestras víctimas reciban su compensación. Gracias por su atención.